La duquesa perdida. Lady Emilia Beaumont, la duquesa de Winslow, era conocida por su gracia y belleza, y también por sus hábitos excéntricos. Solía desaparecer en los jardines de la propiedad durante horas o se refugiaba en un rincón tranquilo de su vasta mansión, escondida con un libro. Así que, cuando se ausentó por primera vez, sus sirvientes no le dieron importancia. Pero, a medida que pasaban las horas, una inquietud comenzó a extenderse por la mansión Winslow. Sir Reginald, su esposo, estaba cada vez más frenético. Llamó al inspector Barnes, un detective astuto pero discreto, que había resuelto innumerables misterios en todo el condado. El inspector Barnes llegó a la propiedad a la mañana siguiente, y su primer paso fue entrevistar a Sir Reginald. «Ella nunca ha hecho esto antes, inspector», insistió Reginald, paseando de un lado a otro con ansiedad. «No dejó ninguna nota, ninguna palabra. ¿Ella no se iría simplemente?» Barnes escuchó atentamente. «¿Ha estado de buen ánimo últimamente, Sir Reginald? ¿Algún visitante o carta inusual?» Reginald dudó y luego suspiró. «Ha estado recibiendo cartas. Extrañas, anónimas. Empezaron hace unas semanas. Pensé que eran admiradores tontos, pero tal vez». Barnes levantó una ceja. «¿Todavía las tiene?» A regañadientes, Reginald condujo a Barnes al estudio de Emilia. El detective inspeccionó las cartas, cada una llena de palabras poéticas sobre un admirador secreto que adoraba su belleza y encantó desde lejos. El admirador prometía llevarla a un lugar más encantador que cualquier otro lugar terrenal. Barnes guardó las cartas en su abrigo y procedió a entrevistar al personal de la casa. El jardinero recordaba haber visto a la duquesa junto a la puerta del jardín al anochecer el día que desapareció. Llevaba una capa grande y oscura y se veía diferente. Parecía nerviosa, mirando por encima del hombro, recordó el jardinero. Luego se apresuró a ir por el camino hacia el bosque. Intrigado, Barnes siguió el camino, que lo llevó a un pequeño estanque escondido. Cerca del agua, notó huellas tenues en el barro, como si alguien hubiera esperado allí. Sumido en sus pensamientos, oyó crujidos de pasos detrás de él. Al girarse, vio a Sir Reginald, que parecía tenso. «Inspector, ¿ha descubierto algo?», preguntó Reginald, con los ojos cambiando de dirección nerviosamente. «Tal vez», respondió Barnes, observando a Reginald de cerca. «Dígame, ¿usted y la duquesa han tenido algún malentendido recientemente?». Reginald se tensó. «¿Malentendidos? No. Amaba profundamente a Emilia». Barnes dejó que el silencio se alargara, observando cómo el rostro de Reginald se volvía pálido. Después de un momento, continuó su investigación y regresó a la mansión. Horas después, Barnes se encontró solo en el estudio de la duquesa una vez más. Dirigió su atención a la chimenea, donde notó un leve olor a papel quemado. Al remover suavemente las cenizas, descubrió los restos carbonizados de una última carta. Era apenas legible, pero quedaban suficientes palabras: mi amada Emilia, encuéntrame junto al estanque, escapa, juntos. Parecía que la duquesa había planeado encontrarse con su admirador secreto después de todo. A la mañana siguiente, cuando Barnes se preparaba para informar sus hallazgos a la policía, recibió una noticia sorprendente. La duquesa había sido encontrada viva en un pueblo distante. Según su declaración, efectivamente había planeado encontrarse con alguien junto al estanque, pero no era un amante. Era su esposo, Sir Reginald. ¿Sir Reginald?, preguntó Barnes, atónito cuando habló con ella en la posada del pueblo. «Sí», respondió ella, con la voz temblorosa pero decidida. Él había ocultado su verdadera naturaleza durante años. Pero descubrí su secreto, inspector. Él planeaba mi desaparición. Con horror, Barnes se dio cuenta de que las cartas del supuesto admirador eran obra de Reginald. Él las había escrito para atraerla y hacer que pareciera que ella había huido con un amante, liberándolo de su matrimonio mientras arruinaba su reputación. La historia de Emilia era difícil de creer. Pero, mientras Barnes la escoltaba de regreso a la mansión Winslow, Reginald no aparecía por ninguna parte. Días después, fue descubierto en un barco rumbo a América, su plan frustrado y su fortuna abandonada. Al final, no fue el amor ni la nostalgia lo que llevó a la desaparición de la duquesa, sino un oscuro plan para arruinarla.
y la duquesa regresó a su mansión no como la noble desaparecida, sino como una sobreviviente que había descubierto el oscuro secreto detrás de su propia desaparición.